Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy vamos a tocar un tema de gran interés con una distinguida invitada, la doctora Fanny Quijada, y es que precisamente millones de personas viven con diabetes en el mundo, muchas controlan su azúcar sin tratamientos y hacen cambios en su estilo de vida. Sin embargo, existe una complicación silenciosa que puede avanzar durante años sin causar síntomas visibles, y precisamente este es el tema que vamos a tocar con nuestra invitada. Se trata de la retinopatía diabética, y es que la doctora Fanny Quijada es oftalmólogo, egresada de la Universidad de Oriente con especialidad en la Universidad Central de Venezuela y subespecialidad en el Hospital Domingo Luciani, por supuesto avalado por la Universidad Central, y una referencia en cuanto a este tipo de especialidades. Así que nos complace muchísimo tenerla a ella con nosotros el día de hoy, porque aparte de que vamos a conocer un poquito más acerca de este tema, también nos va a invitar para un evento bien interesante que tienen ellos, precisamente para dar la opción a las personas a acercarse a esta realidad que, por cierto, tiene unos pronósticos bien interesantes si se detecta a tiempo. Pero como en muchos casos es asintomático, o sea, es todo un drama que ella nos va a contar de manera, por supuesto, bien precisa. Muchísimas gracias, doctora Fanny. Gracias por la bienvenida tan linda que me acabas de dar. Súper honrada de estar aquí y poder conversar un poco contigo sobre lo que es la retinopatía diabética, ¿ok? Y bueno, justamente eso es lo primero que quisiera que nos cuente. Okay. ¿Qué es la retinopatía? Ok, la retinopatía diabética es una complicación grave, es una complicación vascular de la enfermedad diabética, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, en donde en sus primeras etapas puede ser silenciosa. Por eso es muy importante que todos los pacientes diabéticos acudan a un control por lo menos cada 6 meses o anual, dependiendo de la severidad, y sean valorados por un retinólogo, ya que existe una alteración vascular en donde se dañan los vasos sanguíneos de la retina, y eso puede ocasionar complicaciones visuales y ceguera, sobre todo en etapas productivas de las personas que tienen diabetes. Doctora, fíjese que es tan interesante lo que me está comentando, porque quisiera precisar algo ahí de manera muy particular, y es que la diabetes, obviamente, como ella per se, dicen que es una enfermedad silenciosa que afecta muchos órganos, pero en el caso particular de la visión, fíjate que está hablando nuestra especialista que hay que acudir a una persona que tiene una capacidad particular para detectar esta enfermedad que la produce la diabetes. Sí. Entonces, cuéntenos esos estudios, esa formación que ha tenido que tener para poder, digamos, llegar al punto de ser la especialista indicada para evitar, y dicen que un 90% las personas que lo hacen oportunamente evitan la ceguera. Sí. O sea, vamos a estar claro que es algo bien determinante. Sí, es algo súper importante, porque fíjate que la diabetes es una de las enfermedades que más ataca a la población mundial, y eso va mucho con la alimentación, estilos de vida. Entonces, todos los pacientes apenas sean diagnosticados con diabetes tienen que acudir inmediatamente al oftalmólogo y exclusivamente al retinólogo. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos de la retina, digamos que es uno de los más pequeños de nuestro organismo, y es allí donde se ven los primeros signos de progresión de la enfermedad. Para decir que es un retinólogo, ¿qué tiene que hacer? O sea, por ejemplo, en el caso de nuestra invitada, ¿qué estudió? Una vez que terminé mi carrera como médico cirujano, me formé en oftalmología durante 3 años en un posgrado universitario de la Universidad Central de Venezuela, y una vez que terminé mi posgrado de oftalmología, inicié un fellowship en retina y vitrio médico-quirúrgica, además de eso, dentro del fellow de retina y vitrio, fui entrenada en áreas como la retinopatía de la prematuridad y oncología ocular. Wow, o sea, es toda una formación de años estudiando para... Sí, el fellow dura 2 años y es básicamente dedicación exclusiva.
Y ahora, y llegando a este punto, en toda esa formación que debe tener, con la que debe contar un especialista para que haga esa detección temprana o haga la detección de esta enfermedad, digamos que, ¿por qué específicamente una persona con diabetes debería acudir a un especialista? O sea, tomar la decisión, acudir a un especialista de la vista en esta retinopatía diabética. Pues porque indiscutiblemente es una complicación vascular de la diabetes. Entonces, eso nos va a hablar de cuál es el control que debe llevar ese paciente. Sabemos que en la diabetes lo principal es el control de la glicemia y los pacientes diabéticos tienen que controlarse tanto a nivel oftalmológico, renal, como de todo el sistema. Pero por ser, como te expliqué, los vasos sanguíneos más pequeños están a nivel del globo ocular, digamos que son uno de los principales signos que se ven de las complicaciones vasculares. Porque esta enfermedad es considerada una de las principales prevenibles de causantes de la ceguera, porque fíjate, la palabra prevenible, sí, creo que ahí es fundamental. Sí, porque una vez que hemos diagnosticado la retinopatía diabética en sus etapas iniciales, existe una gama de tratamientos que se pueden abordar con el paciente dependiendo de la severidad del daño o del tipo de daño que tenga este paciente. Entonces, si lo detectamos a tiempo, podemos atacar el problema. Y esto va de la mano también con el control metabólico. Es muy importante que los pacientes no solo se aboquen a tratar la enfermedad de la retinopatía diabética, sino el pilar fundamental, que es el control de la diabetes, ¿ok? Para poder tener un control completo de la enfermedad, porque así como se afecta el ojo, se afectan los riñones y se afecta todo el sistema. O sea que definitivamente la diabetes es una enfermedad que implica una observación médica multidisciplinaria. Sí, totalmente. Es una enfermedad que nos ataca mundialmente y que necesita ser manejado por un equipo multidisciplinario como son el endocrino, el oftalmólogo, el nefrólogo, el internista, y es muy muy importante que todos los pacientes que sean diagnosticados con diabetes tipo 1 o tipo 2 acudan inmediatamente a un control oftalmológico. Porque claro, muchas personas podrían pensar que si no tienen ningún síntoma, que no están perdiendo la vista, que no se sienten mal por la vista y eso, pues no tiene sentido ir de repente a un especialista porque no tienen síntomas. Sí, muchas personas pueden pensar esto, pero la realidad es que en las etapas iniciales de la enfermedad pueden aparecer totalmente asintomáticas, es decir, no tienen disminución de la agudeza visual, no presentan ningún síntoma oftalmológico. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad vascular que inicia en la parte periférica de la retina, debe ser atacada a tiempo antes de que llegue al área de mejor visión, que es la mácula. En todo caso, nos gustaría que nos cuente los signos de alerta básicos como para que las personas lo tomen en cuenta. Ok, bueno, los signos de alerta es una variación en tu estado visual, es decir, que el paciente presente, que un día vea bien y otro día no vea bien, que el paciente tenga visión borrosa, que comience a ver imágenes distorsionadas, que vea una cortina que le imposibilita la visualización, que tenga presencias de sangrados intraoculares, es decir, que vea sangre dentro del ojo. Ante cualquier síntoma deben acudir inmediatamente, dolor, deben acudir inmediatamente al oftalmólogo. Pero la idea de la jornada que vamos a presentar es brindarle a todas las personas con diagnóstico de diabetes la posibilidad de ser diagnosticados oportunamente y recibir tratamiento en caso de que lo requieran. Ok, tenemos una información que eso vamos a precisarlo muy bien. Okay. Digamos que de la jornada que ustedes van a realizar, nos gustaría que nos des todas las coordenadas, sí, aunque allí pues vamos a estar colocando también un flyer que ustedes pues han dispuesto para estos efectos, para esta información, pero me gustaría que nos cuente cuándo va a ser, dónde va a ser la jornada, quiénes son susceptibles a asistir, etc. Ok, la jornada será realizada en Oftalmólogos Asociados en Oficentro El Picacho el día 20 de abril a partir de las 8 de la mañana.
y las personas que pueden acudir son todas aquellas pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2, de reciente diagnóstico o de diagnóstico ya con tiempo de evolución, para hacer una revisión y hacer un diagnóstico oportuno. Ahora fíjate, digamos esta jornada es un solo día, ¿no? Es un ¿Tienen solo cupos día. limitados? ¿Cómo Sí, ellos deben ser registrados a través de las redes sociales, ¿ok? Y una persona se va a encargar de limitar el cupo, ya que por los horarios no podemos extendernos hasta la noche, pero vamos a hacer todo lo posible para atender a toda la comunidad, y en caso de que se requiera podemos, si vemos que quedan muchas personas por fuera de la jornada, podemos realizar una nueva jornada y así poder incluirlos a todos. Ok, de todas formas, allí está en los inserts de esta conversación el Instagram a través del cual se pueden inscribir, ¿no? ¿Solamente a través del Instagram? Sí, a través del Instagram y a través del número telefónico que acá aparece en el flyer. Allí pueden tomar su cita para ser registrados y poder ser evaluados el día de la jornada. Ok, ese tipo de jornadas entonces sí podrían estarlas repitiendo, sí. ¿Tendrían la oportunidad de contar con la consulta que en los Altos Mirandinos o en Caracas? Sí, la consulta de hecho es acá en los Altos Mirandinos, y digamos que dependiendo de la cantidad de pacientes, nosotros estamos dispuestos a repetir la jornada en virtud de la necesidad de las personas con diagnóstico de diabetes de ser valorados por un retinólogo. Bueno, en la próxima parte vamos a estar conversando acerca de cómo se hace el diagnóstico, en qué consisten estos exámenes que hacen los especialistas para detectar la posibilidad, pues si una persona que tenga diabetes tiene retinopatía diabética, y obviamente comenzar el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Se puede detener esta enfermedad? ¿Es irreversible? Todas estas preguntas nos las va a estar respondiendo nuestra querida invitada, la especialista y además oftalmóloga y especialista en esta enfermedad con años de experiencia, de estudio, etcétera, nuestra invitada de hoy. Así que sigan allí con nosotros. Amigas y amigos, seguimos conversando con nuestra invitada, la doctora Fanny Quijada, quien es oftalmóloga y especialista en retinopatía diabética, y precisamente conversando con ella en el marco de la convocatoria que tienen para realizar una jornada de despistaje o de atención a personas que tienen diabetes tipo 1, tipo 2, entonces bueno, para hacer el diagnóstico oportuno. De acuerdo a las estadísticas, el diagnóstico oportuno podría evitar en un 90% la posibilidad de que las personas queden ciegas de por vida. O sea, es algo terrorífico realmente. Sí. Entonces, por eso yo creo que este tipo de jornadas son muy valiosas y ojalá que las sigan haciendo. Esperamos que la convocatoria sea importante y que las puedan seguir haciendo para que las personas tengan la oportunidad de conocer, porque la diabetes es una enfermedad tan enredada, porque afecta muchos órganos, y esta es una de las posibles consecuencias que deben tomarse en consideración. Sí. Ahora bien, bueno, quedamos en conocer un poquito más del proceso científico, es decir, por ejemplo, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué exámenes que hacen? ¿Cómo es la cosa? Ok, lo primero que debemos tomar en cuenta es la evaluación oftalmológica, ¿ok? En donde el paciente acude a la consulta, se debe tomar una agudeza visual mejor corregida, es decir, cuál es el máximo potencial visual de ese paciente, y medir las presiones intraoculares. Luego de eso, el paciente es dilatado para poder observar el fondo de ojo, y en el fondo de ojo podemos hacer un diagnóstico clínico de si tiene o no la enfermedad de retinopatía diabética. Dependiendo de los hallazgos clínicos que nosotros podamos observar en la evaluación, entonces podemos considerar la realización de estudios complementarios, como son el OCT macular, la angiografía con fluoresceína
o dependiendo de qué consideramos pertinente para ese paciente. Y esos estudios no se hacen en el mismo momento, sino... Este estudio no se hacen en el mismo momento, ese estudio se hace posteriormente y previa evaluación, por ejemplo, la angiografía con fluoroceína deben ser pacientes que tengan buena funcionalidad renal porque se realiza con un medio de contraste. Entonces, digamos que la evaluación del paciente diabético es una evaluación bastante completa, porque no se trata nada más de la enfermedad oftalmológica, sino también de todo lo que implica tener un diagnóstico de diabetes. Sí, porque fíjate, si ese es un condicionante, muchas personas diabéticas tienen problemas ya de renales. Entonces, todas esas son condiciones. ¿Y cómo hacen si tiene problemas renales para saber? Nos valemos de otros estudios, como te mencioné antes, que es el OCT macular, o realizamos otro tipo de estudios, ¿ok?, para poder determinar cuál va a ser el mejor tratamiento en esos casos. Y si la persona, o sea, podría haber confusión, por ejemplo, personas que tengan problemas de visión de otro tipo, confundirlo con eso, no, con esos estudios no hay pele. Sí, básicamente una vez que nosotros realizamos la evaluación clínica, podemos determinar si se trata de una retinopatía diabética o si se trata de otro tipo de enfermedad, ¿ok? El diagnóstico fundamental siempre va a ser el diagnóstico clínico. Los estudios complementarios son solo unas herramientas para determinar, digamos, la etapa de la enfermedad o algunos hallazgos que no son visibles en el fondo de ojo, ya que se trata de hallazgos muy pequeños, como son la irrigación retiniana y es el flujo de los vasos que no podemos observar mediante el fondo de ojo. ¿Y esos exámenes requieren aparatología diferente? O sea, ¿son con químicos? No. ¿Duermen a las personas? No, son estudios relativamente sencillos, ¿ok? El paciente no requiere de ningún tipo de anestesia, el paciente básicamente hacen fotografías del fondo de ojo y de la retina para poder observar más minuciosamente todos los detalles de la retina. Qué interesante. Sí, no necesita ningún tipo de anestesia, no necesita, son estudios bastante sencillos. ¿Son imagenológicos? Sí, imagenología. De hecho, el OCT macular es un tipo de estudio que es una tomografía de coherencia óptica con el que contamos afortunadamente en este momento, y es un estudio casi histológico porque nos da detalles de todas las capas de la retina. Entonces es de bastante, digamos, apoyo en nuestra profesión, porque nos ayuda mucho a complementar lo que nosotros podemos ver en el fondo de ojo. Es súper interesante, fíjate que tantos detalles, ¿no?, que forman parte de esta disciplina y que pueden las personas pues contar con nuestros especialistas venezolanos preparados, formados y con esa ética y mística tan bonita que tienen los médicos de nuestro país. Ahora bien, una vez detectada esta enfermedad, una vez diagnosticada, es la palabra correcta, ¿qué pasa? Okay. ¿Qué viene ahí? Una vez detectado, lo primero es, como te dije, el pilar fundamental de esta enfermedad es tratar la diabetes, ¿ok? Y desde el punto de vista oftalmológico existe una gama de tratamientos, entre ellos está los antiangiogénicos, que son unos medicamentos que se colocan intravítreos para evitar que exista esa formación de vasos anómalos que se producen en la retinopatía diabética y para disminuir la inflamación que muchas veces ocurre en la retina. Además de eso, contamos con otro tipo de tratamientos como son el tratamiento láser, ¿ok? El tratamiento láser también es una herramienta muy valiosa que nos ayuda a garantizar que la irrigación sanguínea se dirija al centro de la mácula, digamos al centro de mayor visión de la retina, y existe ya el último escalón de tratamiento, que es la vitrectomía, que son aquellos casos en donde ya hay complicaciones como hemorragias vítreas, desprendimientos de retina extraccional, en donde
los tratamientos que te mencioné anteriormente no van a hacer ninguna función y que ya necesitan otro tipo de intervención. Pero realmente contamos con una gama bastante amplia, afortunadamente, de tratamiento para los pacientes con retinopatía diabética. Oye, esto de intravitrio, Sí. eso es que... Eso es una inyección que se coloca adentro del ojo, en la cavidad vítrea, que es la parte posterior del ojo que cubre las tres cuartas partes del globo ocular. Los medicamentos antiangiogénicos, ¿ok? Existe actualmente una gama muy amplia de medicamentos antiangiogénicos, anti-VEGF, que ayudan a mejorar las condiciones de los vasos sanguíneos, a disminuir la inflamación y con eso mejorar la visión del paciente. Ok, cuando se diagnostica, ¿puede la persona ver bien y estar diagnosticada? Sí. En ese punto está a tiempo de que no siga avanzando, ¿se puede detener? Sí, la enfermedad se puede detener, es una enfermedad que podemos controlarla y para eso necesitamos tanto el control por oftalmología como el control por endocrinología, ¿ok? Vamos de la mano, por eso tiene que ser un equipo multidisciplinario para que pueda el paciente ver los resultados. Y si está un poquito más avanzada, digamos, ¿se puede revertir, por ejemplo, el tema de la ceguera? Una vez que existe isquemia a nivel macular, que digamos que es la consecuencia más devastadora, ya no se puede revertir. Por eso es muy importante que los pacientes acudan a un control temprano para prevenir llegar a esas etapas tan tardías, ¿ok? Es demasiado importante que los pacientes acudan. Y definitivamente el control total, ¿no? El control, como paciente diabético. El pilar fundamental de un paciente diabético es ser tratado desde el punto de vista de su enfermedad metabólica. Mientras los niveles de glicemia sigan elevados, todo el organismo va a seguir sufriendo las consecuencias. Y si una persona llega ya a perder la vista, ¿es revertible en este caso? Dependiendo de cuál sea la causa, por ejemplo, muchos de los pacientes presentan hemorragias vítreas. En este caso, si la causa de la hemorragia es solo un vaso que está alterado, que sangró, una vez que se hace la vitrectomía podría recuperar algo de visión. Pero, como te mencioné antes, si existe isquemia a nivel macular o si existen desprendimientos de retina bastante severos, podría mejorar un poco, pero no se puede mejorar mucho más allá cuando hay isquemia macular. ¿La edad tiene, digamos, vinculación con las posibilidades de éxito de estos tratamientos? ¿Que una persona esté mayor o que sea más joven? Sí, por supuesto, más que la edad, yo diría que es el momento oportuno del diagnóstico, porque sabemos que la enfermedad diabética es una enfermedad que no solamente ataca a las personas mayores, también ataca a personas jóvenes. Entonces, lo importante más que la edad es el momento que transcurre entre el diagnóstico de diabetes y el momento en que son evaluados por un oftalmólogo, porque es una brecha que mientras más larga sea, menos nos permite actuar desde el punto de vista oftalmológico para evitar la ceguera. ¿Y alguna diferenciación en cuanto si es, por ejemplo, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Sí. ¿O el tipo de tratamiento que esté llevando la persona? En cuanto al tratamiento no varía mucho, pero sí los pacientes con diabetes tipo 1 deben ser valorados mucho más rápido que los pacientes con diabetes tipo 2. En general, todos deberían ser valorados inmediatamente después del diagnóstico, pero sabemos que por la severidad de los daños en el paciente con diabetes tipo 1, aún más razón deben ser vistos oportunamente. Bueno, aparte de reiterar la invitación a la actividad que ustedes van a desarrollar, este despistaje de retinopatía diabética en Los Altos Mirandinos, en San Antonio de los Altos, precisamente ahí podemos ver en pantalla el flyer que muy gentilmente nos compartieron los especialistas. Esto es el 20 de abril a las 8 de la mañana, se pueden inscribir por este número
que aparece en pantalla, 0212-371-1151, y además está el Instagram. Tienen que apartar el cupo porque obviamente son cupos limitados, personas que ya tengan diagnóstico de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Quisiera que nuestro especialista, ya para pues reiterar esa invitación, lo que puede significar, la diferencia que puede significar para un paciente ser diagnosticado a tiempo. Y además un mensaje en líneas generales pues a la población en general, para tomar conciencia acerca de todas las implicaciones que tiene, por ejemplo, una vida sana. Ok, primero que nada quería recordarles que cualquier paciente diabético, independientemente de su edad, ¿ok?, independientemente del momento que le hayan hecho el diagnóstico de diabetes, están invitados el día 20 de abril al Oficentro de Picacho para ser valorados y diagnosticados oportunamente, independientemente de la edad que tengan, ¿ok? Lo otro que quería acotar es que es muy importante que el paciente sea valorado desde un punto de vista metabólico integral, con un equipo multidisciplinario, y que acudan a la jornada para ayudarlos en todo lo que nosotros podamos. Bueno, una cantidad de especialistas y médicos jóvenes venezolanos que están en una cruzada espectacular de este diagnóstico, tomando en consideración que la diferencia puede ser del cielo a la tierra. Sí, claro, un diagnóstico oportuno sería la diferencia entre una persona que pueda ser útil laboralmente y llevar una vida normal a una persona que quede completamente ciega y que no se pueda desarrollar desde el punto de vista social, emocional, familiar, desde todos los puntos de vista. La ceguera, digamos que es una enfermedad bastante devastadora porque limita en toda la función de una persona, no solamente desde el punto de vista laboral, sino familiar, social. Desde todo punto de vista es bastante complicado una persona con una patología como la ceguera. Muchísimas gracias, doctora, súper contenta, de verdad, y agradecida de su valioso tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y bueno, siempre estamos para ayudarlos en lo que necesiten, estamos a la orden. Muchísimas gracias, esta fue la conversación con la doctora Fanny Quijada. Bueno, súper contentos primero en conocer y además de dar esta información tan importante a la comunidad para que tomemos conciencia acerca de una realidad que puede detenerse o puede ser devastadora, depende de nuestras decisiones. Así que, a nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos hasta la próxima.